A continuación, vamos a explorar las identidades llamadas identidades pitagóricas. Es otra de las familias de identidades trigonométricas básicas que existen y se compone de 3 elementos. Los tenemos aquí en el costado en tinta morada y dice seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Segunda identidad dice 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo es igual a la cosecante cuadrada de ese ángulo. Y la tercera, en tinta morada, también dice tangente cuadrada de un ángulo más 1 es igual a la secante cuadrada de dicho ángulo. Estas reciben el nombre de identidades pitagóricas o también identidades cuadráticas. Bueno, para demostrar su validez y de dónde surgieron, vamos a ocupar varios elementos. Te recuerdo, aquí están las razones trigonométricas que conociste hace mucho tiempo. Seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cotangente de un ángulo, secante de un ángulo y cosecante de un ángulo. Y aquí tengo una fórmula que si estudiaste trigonometría previamente, sabrás que es el teorema de Pitágoras. Dice que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado en cualquier triángulo o rectángulo. El punto es que sumes un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado e igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, vamos a justificar qué es lo que hace ciertas, qué es lo que hace verdaderas y de dónde surgieron las identidades pitagóricas o también llamadas identidades cuadráticas. Pero es necesario que sepas un pequeño detalle. ¿A qué se refiere ese cuadrado que está en el centro? ¿Qué significa seno cuadrado de un ángulo o coseno cuadrado o cotangente cuadrada? Es la forma abreviada de decirte que vas a calcular el seno sobre cierto ángulo y a ese valor después lo elevarás al cuadrado. Muchos estudiantes se equivocan y piensan que es lo mismo que esta simbología, seno del cuadrado de un ángulo. Eso es otra cosa. Aquí primero elevas al cuadrado un ángulo y luego a ese valor le aplicas seno. Y no es lo que estamos buscando. Aquí hablamos de calcular la razón trigonométrica y luego a ese resultado que ya se consiguió, calcular su cuadrado. Por ejemplo, tangente cuadrada de un ángulo es lo mismo que la tangente de ese ángulo y ese valor al cuadrado. Por ejemplo, si la tangente de un ángulo valiera 8, tangente cuadrada sería 64. Aclarado esto, pues vamos a continuar. La primera identidad pitagórica dice que en teoría, de momento vamos a decir en teoría porque no lo hemos demostrado, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un mismo ángulo es igual a 1. Pues a simple vista no tengo una certeza. Podría ser. Vamos a utilizar estas fórmulas para ver si podemos demostrar su veracidad, su validez. ¿Cuál es la fórmula de seno? Pues es cateto opuesto entre hipotenusa. Ok, pero detente. Dice que al cuadrado. Entonces, pon un cuadrado sobre toda la expresión. A eso me refería hace rato. Más el coseno al cuadrado. Ok, lo que sea coseno al cuadrado. Pues el coseno al cuadrado sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí está la fórmula. Y eso en teoría es igual a 1. Ahora tenemos una fracción con potencia. Te recuerdo, cuando a una fracción se le aplica una potencia, la potencia actúa tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, como se aprecia aquí. Entonces, vamos a repartir el exponente parejo. El cateto opuesto se va a elevar al cuadrado. La hipotenusa también se va a elevar al cuadrado. Acá el cateto adyacente se va a elevar al cuadrado y la hipotenusa se va a elevar al cuadrado. Ok, tengo una suma de fracciones y tienen el mismo denominador. Es como si dijera 3 cuartos más 11 cuartos. Pues se vale que pongas un solo 4 y arriba los valores. Es lo que voy a hacer. Como el denominador que comparten es hipotenusa al cuadrado, pues en lugar de anotar 1 y 1, mejor solo anoto una hipotenusa al cuadrado y arriba combino este valor, el signo de más y este valor, como ocurrió aquí abajo. Bueno, vamos a hacerlo.
hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. No me gusta que haya esta cosa aquí abajo. Vamos a pasarla multiplicando para que sea un solo renglón y no haya fracciones. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a 1 por la hipotenusa al cuadrado. Ah, caray, ¿pero qué apareció aquí? Bueno, pues creo que ya te diste cuenta porque te puse esa expresión en tinta roja de ese lado. Lo que pasa es que 1 por la hipotenusa al cuadrado, pues el 1 va a dejar todo igual. Va a dejar solamente la hipotenusa al cuadrado. 1 por hipotenusa al cuadrado se convierte simplemente en hipotenusa al cuadrado. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué me he detenido? Sencillo, porque aquí apareció el teorema de Pitágoras. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, a sabiendas que el teorema de Pitágoras es verdadero, esta igualdad, esta identidad que partió y se convirtió en el teorema de Pitágoras, debe ser verdadera. Entonces puedo dar por cierta esta primera de las tres identidades pitagóricas o cuadráticas. ¿Reciben esos dos nombres? Bueno, porque esconden el teorema de Pitágoras, ahora lo sabes. O también el de cuadráticas, por el exponente que está arriba de dos de los elementos. Si te das cuenta, en los tres casos hay dos elementos al cuadrado. Y en teoría el 1 también es su propio cuadrado, pero ahorita veremos eso. Ok, ya comprobé que la primera es cierta. Entonces, ¿de dónde salieron la segunda y la tercera? Bueno, para serte sincero, es mucho más fácil de lo que crees. Personalmente, nunca me ha gustado memorizar esas tres. Solamente memoricé la primera, porque las otras dos, digamos que son sus hijas, sus modificaciones. Mira, tengo seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Es la primera identidad. ¿Qué tal si divido todo entre seno al cuadrado? Es decir, pues si divido aquí entre seno al cuadrado, debo de hacerlo también aquí para que se conserve el equilibrio. Y si lo hice del lado izquierdo de la igualdad, también debo hacerlo del lado derecho de la igualdad. Seno al cuadrado entre seno al cuadrado, facilísimo. Cualquier cosa entre sí mismo es 1. Aplica en números y letras, también en razones. 5 entre 5, 1, 7 entre 7, 1, x entre x es 1, seno cuadrado entre seno cuadrado, pues da 1. Mira, es este. Ok. ¿Y qué onda con esto de coseno cuadrado entre seno cuadrado? Ah, mira, bien sencillo. Vamos a desprender esto tantito. Coseno cuadrado entre seno cuadrado. Hace un rato te explicaba que cuando un exponente actúa sobre una fracción, por ejemplo, a sobre b elevado al cuadrado, es lo mismo que a cuadrada sobre b cuadrada, porque el exponente tiene que actuar arriba y abajo. Pero esto es reversible. Podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y aquí está el caso. Aquí coseno cuadrado entre seno cuadrado es como si fuera a cuadrada entre b cuadrada. Podemos dejar coseno, podemos dejar seno y decir que ambos están al cuadrado. Ah, perfecto. ¿Y para qué? Vamos a hacerlo y verás. Coseno de un ángulo entre seno de un ángulo, ambos al cuadrado. Ah, pues date cuenta que coseno entre seno es la fórmula de... ¿Ya te diste cuenta de quién? ¿Está por acá? Ah, lo que pasa es que está disfrazada. Hace un rato explicábamos las fórmulas de las identidades trigonométricas de otras familias. ¿Cuáles eran? Bueno, te recuerdo. Teníamos las de recíprocos y teníamos las de división. Para este punto, esperaba que te acordaras que esta es una de las identidades de división. Mira, la identidad de división que vamos a manejar, de hecho son dos. Hay una que dice que tangente de un ángulo es igual a seno entre coseno
Y la cotangente de un ángulo es igual a coseno de un ángulo entre seno de un ángulo. ¿Cómo esperaba que te acordaras? Bien sencillo. Mira, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Y hace un rato, en una parte previa del video, exploramos cómo se convertían estas identidades sustituyendo esos valores, cómo las demostrábamos. Es por eso que te puse como, digamos, pista este formulario. Ciertamente la identidad es esta, pero coseno entre seno es igual a la cotangente de un ángulo. Entonces, aquí tendríamos 1 más coseno entre seno, significa cotangente por identidad, de un ángulo, y está al cuadrado. Mira, cotangente al cuadrado, cotangente cuadrada, es lo mismo. ¿Y de dónde surge eso de 1 entre seno al cuadrado? ¿Quién es? Ah, perfecto. Pues también hace un rato te hablaba de las identidades de recíproco. Concretamente, te hablé de 3, las únicas que existen, y voy a borrar un poquito, espero que estés tomando nota. Y resulta ser que las identidades de recíproco son cotangente de un ángulo, cotangente de un ángulo es igual a 1 entre tangente del ángulo. Secante de un ángulo es igual a 1 entre coseno del ángulo. Y la cosecante de un ángulo es igual a 1 entre el seno de un ángulo. Hay un ligero parecido. Lo que ocurre es que al 1 de aquí lo puedes disfrazar. Te explico. Técnicamente, no mentimos si decimos que 1 al cuadrado es 1. Entonces, yo puedo tomar esta expresión que está aquí, 1 entre seno cuadrado del ángulo, y decir que es 1 al cuadrado entre seno cuadrado. Este 1 al cuadrado está disfrazando este 1. Y puedo aplicar la ley de los exponentes y decir, ambos están al cuadrado. Pues entonces pongo 1 entre seno y ambos quedan al cuadrado. Seno del ángulo. Disculpa, déjalo escribo bien. Eso es igual a 1 entre seno del ángulo al cuadrado. Y por identidad trigonométrica, esta es otra familia, esta es la familia de recíprocos, tenemos que 1 entre seno es lo mismo que cosecante, pues anoto cosecante del ángulo, pero quedamos que está al cuadrado. Cosecante del ángulo al cuadrado. Y listo. Así es como surgió la segunda. 1 más cotangente cuadrada es lo mismo que cotangente al cuadrado. Es igual a cosecante al cuadrado, que es lo mismo que cosecante cuadrada. Son dos formas de escribir lo mismo. Por lo tanto, ya tenemos comprobada la primera y comprobada la segunda. Ahora, ¿de dónde surgió la última? La que dice tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada. Súper, súper, súper sencillo. Lo que pasa es algo similar a lo que acaba de ocurrir. Hace un momento dividí todo entre seno cuadrado, pero ¿qué tal si se me ocurre dividir todo entre coseno cuadrado? Lo anoto y va a pasar esto. Seno cuadrado entre coseno cuadrado. Ah, facilísimo. Pues es lo mismo que seno de un ángulo entre coseno de un ángulo, ambos al cuadrado. Y aquí está disfrazada la identidad, pero resulta ser que por identidad trigonométrica, seno entre coseno del mismo ángulo es igual a la tangente del ángulo. Entonces, seno entre coseno lo puedes reemplazar por tangente. Ah, ok, quito esto y eso significa tangente de un ángulo, pero al cuadrado. Y luego, aquí, ¿qué va a pasar? Pues coseno cuadrado entre coseno cuadrado, cualquier cosa entre sí misma es igual a 1.
Es una regla. Y ahora, aquí cometí un error, discúlpame. Se tenía que dividir entre coseno cuadrado. Lo lamento, espero no te hayas confundido. 1 entre coseno cuadrado. Bueno, esto será muy sencillo. 1 entre coseno cuadrado es lo mismo que 1 al cuadrado entre coseno cuadrado del ángulo. Volví a disfrazar al 1 con otra presentación. 1 al cuadrado es lo mismo que 1. Y aplico el mismo truco que hace rato. 1 entre coseno del ángulo está elevado al cuadrado. Como ambos tienen exponente cuadrado, entonces se vale que los saque y los ponga dentro de un paréntesis. Y a partir de aquí, simplemente debo de recordar las identidades de recíproco, y hay una que me dice 1 entre el coseno de un ángulo es lo mismo que la secante del ángulo. Y aquí lo puedes ver. Secante y coseno cambian el orden de su formulario inicial. Entonces, esto sería igual a secante de un ángulo, pero al cuadrado. Entonces, yo puedo reemplazar esto, 1 entre coseno cuadrado, por su equivalente que es secante cuadrada. Muy bien. Y ha sido todo. Ya con eso se demuestra la tercera y última identidad pitagórica. Tangente cuadrada de un ángulo más 1 es lo mismo que la secante al cuadrado de un ángulo. Ya si lo quieres ajustar a este estilo de grafía, pues tangente al cuadrado es tangente cuadrada de un ángulo y secante al cuadrado de un ángulo es secante cuadrada, aquí en medio, de un ángulo. Son dos formas de comunicar lo mismo. Con esto cerramos esta pequeña explicación de identidades trigonométricas. Estos solamente son las fórmulas. Los ejercicios consisten en verificar si ciertas expresiones son ciertas o son falsas, de tal suerte que sí necesitabas conocer a las tres familias. Si estás viendo el video de la clase completa, pues ya conociste de golpe los tres tipos básicos de identidades, que son de recíprocos, de división y pitagóricas, que son estas tres. Si estás viendo la versión que solamente es el resumen de identidades pitagóricas, te invito a que veas la clase completa para que te familiarices con los otros dos familias de identidades trigonométricas básicas. ¿Sale? Bueno, por ahora sería todo. Ha sido un gusto. Si te fue útil, compártelo, que puedes ayudar a alguien más. Te invito a que te suscribas y recuerda comunicarte, dejar comentarios para poder seguir apoyándote. Por ahora sería todo. Chao.